Amazonas. Hola. Vi que empezaste de nuevo a contar esas historias de terror que te mandaban. Esta vez no perderé la oportunidad y te contaré la mía. Mi nombre es Idali, y todo comenzó cuando, buscando ayuda espiritual, me topé con la religión mormona. Allí no es obligatorio ser misionero, pero había pasado tantas cosas en mi vida que estaba dispuesta a todo con tal de empezar de cero. Me asignaron a una compañera llamada Alena. Ella era muy linda, excelente persona. Tenía una especie de mancha en la piel en forma de corazón a la altura del ombligo. Este dato será necesario que lo recuerden. Ya nos habíamos preparado para ir de misioneras. Todo estaba listo. Solo faltaba que nos dijeran a dónde iríamos. Y nuestra sorpresa fue que nos enviaron a un sitio cerca del Amazonas entre Brasil y Colombia. En mi corazón desde el principio había un mal presentimiento, una sensación complicada de explicar. Pero mi deber moral de ser mejor me obligaba a hacer este viaje. Después de arribar al sitio y el líder espiritual llamado Isandro nos recibiera, nos dio instrucciones de qué hacer y qué no. Más bien eran más cosas de qué no hacer, y la verdad no le presté atención. El calor, el estrés del viaje, el agotamiento, todo se prestó para que ignorara un par de reglas. Fue de equipo en equipo diciendo a dónde íbamos a ir, y casi al final, cuando nos iba a decir a nosotras, miró una hoja e hizo un ligero gesto de preocupación. Hola, hermanas. Ustedes van para un pueblito rural algo lejos de aquí. La cuestión de todo es que yo tengo que llevarlas hasta allí, porque el sitio es muy poco seguro, y hay un problema. Tengo un compromiso también con la congregación que no puedo cancelar, así que no sé qué hacer con ustedes. Podemos ir nosotras por nuestra cuenta, no tiene de qué preocuparse, dice Alena sonriendo. No, hablando claro, hermana, no lo creo buena idea. Es un sitio muy alejado, con un entorno bastante complicado. Tenga en cuenta que serían ustedes las primeras en evangelizar en ese lugar, no deberían... Al acto, Alena interrumpe enérgicamente. Confía en nosotras y en el plan de Dios. Estamos dispuestas a dar lo mejor de nosotras y superar cualquier adversidad. La expresión de aquel hombre no me daba paz. Aparte de ese mal presentimiento que llevaba, más insegura estaba de seguir con la causa que tenía en mente. Al sitio que van no hay señal de ningún tipo, pero les daré un teléfono que medio aún funciona. Lo importante es que tiene el mapa para llegar ya descargado y lo pueden ver así no tengan red. ¿Alguna de ustedes sabe manejar? Alena responde rápidamente con firmeza y emoción. Yo sé manejar, cuente conmigo. Perfecto, hermana. Agarre aquí las llaves del auto que utilizamos al servicio de la congregación para estos casos y tome el teléfono que lo van a necesitar. Aparte, también lleve la guía de qué hacer en cuanto llegue al sitio y las indicaciones precisas para que puedan cumplir su misión evangelista. Sé que Dios las acompañará. Les recomiendo que cuide encarecidamente la camioneta. Vayan con cuidado, pero les recomiendo irse lo más rápido posible para que no tengan inconvenientes. Ya son horas de la tarde, y como ha estado lloviendo la carretera debe estar fea. Así que vayan con Dios. Dicho eso, sacó otro teléfono de su bolsillo, recibió una llamada y se fue sin más. Yo únicamente escuchaba todo y trataba de mostrarme inexpresiva. Sin embargo, tenía miedo y mucha confusión. Nos terminamos de preparar, y posterior a eso, nos subimos al auto. Ya habiéndonos colocado el cinturón de seguridad, iniciamos el viaje por caminos angostos, casi intransitables. Yo iba de copiloto mientras la iba dirigiendo, ayudada por ese teléfono viejo, pero aparentemente útil. Al menos podía ver la ruta por la aplicación sin problema. El viaje hasta el lugar exacto duraba poco más de 2 horas, pero parecía una travesía interminable. Había comenzado a llover de nuevo y el lodo de la carretera dificultaba el tránsito por algunos sitios, haciendo que nos varáramos en diferentes lugares. Estaba empapada tras bajarme en esas ocasiones para colocar piedras en el camino y continuar nuestro destino. Parecía un mal día y se pondría peor. Recuerdo que Alena intentaba hacerme conversación, quería mostrarse positiva, pero a mí ya me estaba costando demasiado mantener su misma buena vibra. Pasábamos por un camino empedregado al borde del filo de una montaña, cuando escuché una explosión que venía de algún lado del auto. Se había estallado un caucho. Al momento el vehículo se inclinó violentamente hacia un lado, y vi a Alena luchar con el volante para mantener el control. Dios mío santo, nos vamos a matar, dijo eufórica mientras yo grité del miedo. Lo siguiente que vi fue que el auto dio un giro brusco, e íbamos directo por un barranco. De ahí,
Todo pasó como por segmentos cortos. Escuchaba los gritos de Alena, el crujir del metal mientras daba vueltas cayendo por el precipicio. Escuché los vidrios romperse. Un golpe, otro golpe, uno más fuerte. Y luego silencio. Un silencio profundo. Cuando volví en sí, el cinturón de seguridad me sujetaba aún del asiento, pero estaba de cabeza. El auto estaba volteado completamente. Tardé un momento más en componerme. Todo había pasado tan rápido que de alguna forma no entendía la gravedad del asunto. Como que en el fondo esperaba que hubiese sido un mal sueño, y ya en un rato estaría a donde íbamos a llegar. Era ya de noche. No supe cuánto tiempo pasó desde que nos accidentamos. Pienso yo que como 1 o 2 horas. No sé con certeza. Todo estaba muy oscuro, y lo que medio alumbraba el sitio era el único foco del vehículo que al parecer no se había quebrado. Sin embargo, parpadeaba. Y ahí recordé a Alena. Miré a mi lado y no estaba en el auto. Entré más en razón de mi situación y busqué soltar el cinturón de seguridad. Al hacerlo, me deslicé y me golpeé en la cabeza. Me la toqué y al hacerlo sentí mis dedos mojados. Era sangre. Me arrastré por la puerta y sobre los vidrios rotos que estaban ahí. La adrenalina del momento no me dejaba sentir dolor alguno. Cuando ya estuve afuera, vi la gravedad de las cosas. El auto prácticamente era chatarra. Puede que estaba viva de milagro, con un fuerte corte en la cabeza, en la muñeca y muchos rasguños en el cuerpo. Pero al menos estaba viva. Aún llovía, pero con menos intensidad. Apenas era una brisa que llegaba con el viento, mientras la luna se asomaba entre las nubes. ¡Alena!, grité con las pocas fuerzas que tenía. ¿Me escuchas? Grita. Haz algo si me oyes. No hubo respuesta. Lo único que se oía eran los grillos chirriar y el sonido ahogado del motor que se apagaba, quedando totalmente a oscuras. Grité un par de veces más esperanzada en que alguien me oyera. Sin embargo, en el fondo sabía que no sería así. Todo estaba rodeado por una maleza espesa y árboles. Era un bosque tupido de donde estaba segura no habría quien pudiera ayudarme. Debía salir de ahí y pedir ayuda. Más bien que me socorrieran, y así ayudar a Alena en donde quiera que estuviera. La montaña era muy empinada y no podía subirla. No tenía alternativa alguna. Debía entrar en ese bosque e intentar hallar un camino en medio de la oscuridad. Busqué entre los escombros nuestros bolsos, o algo que me fuera de utilidad para iniciar mi recorrido, pero no estaban. Caminé sin rumbo, entre tropiezos, rasguños y golpes de ramas. Yo caminaba con extrema dificultad, y el dolor que se acrecentaba. No sabía dónde estaba ni a dónde iba. Había caído en cuenta reflexionando ya un poco más calmada. Fue una mala decisión haberme metido entre el bosque. Ahorita no sabía ni dónde estaba ni cómo regresarme. Me senté un momento a llorar debido a la frustración, y sin darme cuenta una araña que fácilmente tendría el tamaño de la palma de mi mano se me había subido a la pierna. No la había sentido por el pantalón. La luz de la luna en ese momento fue mi aliada, y por suerte o mala suerte la vi. Pegué un brinco que me hizo olvidar que hacía no mucho había tenido un accidente y que tenía lesiones por todo mi cuerpo. Sabía que no me podía quedar ahí. Seguí. Caminé un poco más, y a lo lejos vi una luz amarilla. Yo ya estaba cansada. Mis piernas no daban para más. Sin embargo, debía hacer un último esfuerzo sorteándome la vida. Cuanto más cerca parecía llegar a aquella luz, peor me sentía, más agotada, más mareada. Y fue cuando me desmayé antes de siquiera pedir auxilio una vez más. Cuando recobré de nuevo el sentido ya había amanecido. La claridad se asomaba en el cielo, y fue cuando volví a abrir los ojos lentamente. Allí vi a un hombre de rostro desfigurado que estaba mirándome de cerca a pocos centímetros de mi cara. Casi pude sentir que me estaba olfateando. Aquel sujeto tenía protuberancias quizá de alguna enfermedad genética. Dichas protuberancias estaban en su rostro y sus manos. Él vestía con harapos viejos y rotos. Al ver que le miré fijamente se asustó y gruñó. Quizá dijo algo, pero no le entendí. Mi cuerpo estaba maltrecho. No podía moverme. Incluso no podía ni hablar. ¿Cuál era mi destino? No lo sabía. Estaba a la merced de aquel extraño sin poder hacer algo. Sentía miedo, pero igual mi cuerpo no reaccionaba de ninguna forma, ni para defenderme, ni huir o siquiera pedir auxilio. Era como una muñeca de trapo.
Este sujeto me agarró de ambas manos y me empezó a arrastrar. De tanto dolor ya no sentía nada. Es extraño decirlo, pero así fue. Era como estar dormida pero consciente. Ocasionalmente abría los ojos y veía que me llevaba por un sendero escarpado, rodeado por árboles, matas de plátano, maíz y café. Cuando ya sentí que se había detenido y dejó de arrastrarme, volví a abrir los ojos y noté que estaba en una cabaña vieja. El olor allí era extraño, una mezcla de humo, moho y algo muerto. Yo estaba temblando de frío. Había estado toda la noche con la ropa mojada, y si lo que había pasado no hubiese sido suficiente, ahora también tenía fiebre. Era el cóctel perfecto para morirme en cualquier momento. Aquel hombre me colocó en una cama y me empezó a desnudar. Pensé que me iba a violar, y si así iba a ser, no tendría energías suficientes para resistirme o defenderme. Pero no. Después de quitarme la ropa, me colocó otra ropa que estaba seca, pero con un olor extraño. Y posterior a eso, me colocó pañitos húmedos en la cabeza. En ningún momento habló y yo tampoco. Muy ocasionalmente lo miraba, y aunque su aspecto era espantoso, aparentemente me estaba ayudando. Al menos no iba a morir en el bosque. Al rato se sentó al lado de la cama y me acercó una cuenca de madera con sopa a la boca para dármela a cucharadas. Y yo la tomaba. Recuerdo que su olor era fuerte así como su sabor. Era algo dulce y ácida a la vez. Por alguna razón me recordaba a la sopa de cerdo que hacía mi madre. Era la gloria en el momento. No había probado bocado desde el día anterior, y comer algo allí de alguna manera me devolvía la fuerza. Después de comer, me puso ungüento con hierbas en las heridas que tenía en el cuerpo, y las cubrió con tela haciéndoles un nudo. En ese momento tuve mi momento más fuerte de lucidez y recordé... Alena. ¡Mi amiga necesita ayuda!, grité en voz alta. Nos accidentamos ayer y caímos montaña abajo. Aquel hombre detuvo lo que hacía. Me miró fijamente. Resopló. Se levantó y gruñó mientras con gestos quiso decirme que esperara. Seguido a esto salió del sitio y quedé allí sola. Me sentía un poco más tranquila de alguna manera. El sitio olía horrible, pero era lo de menos cuando lo importante era recuperar energías y mejorarme de las lesiones. Cerré los ojos y me quedé dormida. Dormí todo el día. Supe que así fue porque cuando desperté ya el sol se había puesto. Fue el ruido que hizo aquel hombre al entrar a la casa lo que me alertó. ¿Supo algo de mi amiga? ¿Pudo encontrarla?, le pregunté preocupada intentando levantarme. Él se acercó. Me hizo presión en el cuerpo con la intención de que no me levantara. Gruñó quién sabe qué cosas y movió su cabeza de lado a lado. Al parecer no la había encontrado, o eso le entendí. Me agobié al acto. No sabía si Alena estaba viva o muerta. No sabía dónde yo estaba. No sabía con quién estaba. Eran muchas preguntas y una extraña sensación en el pecho se apoderaba de mí. Ese sexto sentido que te dice que algo está mal o que pronto lo estará. Empecé a orar buscando alguna forma de sentirme mejor. Después de unos minutos aquel hombre entra nuevamente con un plato de sopa y me lo empieza a dar a cucharadas. Tenía hambre, y aunque insistía en que el sabor de aquella comida era particular, suponía que era mejor que nada. Después de aquello él también comió. Apagó la vela de queroseno, se quitó las botas y se acostó al lado mío en la cama. Su olor era espantoso. Ignorando su aspecto, todo esto era por demás incómodo, aunque suponía que era de esperarse ya que era su cama y su casa. Él no hizo nada más. Me dio la espalda y se quedó dormido. Podría decir que casi inmediatamente. Me quedé allí sin moverme. No es que pudiera hacer algo más. Intenté conciliar el sueño nuevamente, y no pude. El cuerpo aún me dolía. Con el calor que llegaba, un olor fétido llenaba el aire, y con cada momento que pasaba me estaba convenciendo más de no querer estar ahí. Segura estoy que nadie querría. Esa noche no dormí. No pude. Sentí cuando aquel hombre se levantó de la cama al amanecer. Me hice la dormida. No quería que fuera más incómoda la situación de lo que ya era. Escuché que revolvía algo en una olla. Luego de un corto silencio, escuché que cerró la puerta de la cabaña. Y ahí estaba yo, más convencida de que algo estaba mal. Me levanté lentamente. Aún me sentía aturdida, pero nada que no pudiera controlar con algo de esfuerzo. Miré el sitio con más calma, y aparte del evidente desorden, todo parecía relativamente normal dentro de lo que cabe. Había una puerta que estaba trancada con alambre. Suponía que era la cocina.
y de ahí era que venía ese olor desagradable que cada vez se volvía más penetrante. Quise soltar el alambre, pero antes de hacerlo me entró curiosidad de entrar a la otra habitación que estaba al lado. Habían herramientas de labranza y cosas de cacería. Entre las cosas, una escopeta con pinta de ser muy vieja, un arco y flecha hecho de manera artesanal, y varios objetos más que no cuadraban con el sitio. Cosas como juguetes, llaveros de carros, gorros de diferentes tipos. Y algo me decía que todo eso era robado. Seguí revisando el sitio con calma y curiosidad. Para buena o mala suerte, abrí un cajón que tenía varios compartimientos. Fue cuando vi un teléfono que se me hizo muy familiar. Lo agarré y me fijé de inmediato. Era el teléfono que nos había dado Isandro antes de salir de viaje. Mi corazón se aceleró. Con nerviosismo seguí mirando los otros cajones, y mi sorpresa fue peor que la anterior. Vi dientes humanos y varios dedos disecados. Entre ellos noté que uno estaba particularmente fresco. La uña tenía un color que ya había visto antes, no sabía en dónde. Por lo que entendía al momento, estos eran una especie de trofeo. Las cosas que estaban allí, todas eran muy diferentes entre sí. No había que pensar mucho para caer en cuenta. En ese instante escuché ruido afuera de la cabaña, y con prisa caminé de nuevo a la cama para fingir que no había pasado nada. Y en cuanto me siento en ella, aquel hombre apareció. Me hizo señas para que me acostara al tiempo que intentaba gesticular sin que le entendiera. Debía salir de ahí. No sabía a merced de qué clase de persona enferma estaba. Aunque aparentemente me había ayudado, no sabía cuáles eran sus más bajos instintos. Tenía miedo. Era lo más normal. No sabía dónde estaba ni a dónde iría. Siquiera sabía si podía huir de allí. Aún físicamente me sentía mal. Sin embargo, mi cuerpo entraba en calor por la adrenalina causada por la situación. Ese extraño ocultaba algo más oscuro de lo que parecía. El hombre se perdió un momento de mi vista, mientras pensaba en las 1000 formas de salir de ahí, en todas las posibilidades, en cada posible acción. Allí, aquel hombre regresa nuevamente con un plato de sopa. La misma sopa que llevaba comiendo desde que llegué, pero esta ya olía mal, como a dañado. Me negué con la cabeza y me gruñó a la vez que casi me atragantaba con la cuchara. Involuntariamente me tragué lo que quedaba de sopa en ella, pero le empujé el plato al piso desparramando todo al suelo. El hombre quedó inmóvil un instante como quien analiza la situación. Allí, al mirar el suelo nerviosa de lo que pasaría, fijé la vista en el pedazo de carne que venía en el plato. Era blanda y tenía una mancha en forma de corazón. Esa mancha... Sí, era aquella que Alena tenía a la altura de su ombligo, la cual les mencioné al principio. Era imposible no reconocerla. Había estado bebiendo sopa de las entrañas de mi amiga. No sabía cómo habíamos llegado a esto, pero estaba pasando. Justo allí, como un flash de cámara, se vino a mi cabeza un recuerdo del accidente que al parecer había olvidado o reprimido. Mientras estaba de cabeza aún atrapada en el auto, vi la figura de un hombre sacar a Alena por la ventana quebrada, mientras ella aún gritaba desesperada. Luego de eso, un profundo silencio. Me había desmayado y había olvidado ese minúsculo detalle. Todo en mí se estremeció y comencé a vomitar al acto. Aquel sujeto entró en furia y me abofeteó con fuerza en el rostro. Gruñó y se levantó. En cuanto se dio la vuelta, lo empujé con toda mi fuerza hacia la puerta de la cocina que había estado trancada con alambre. Aquel hombre cayó con fuerza terminando de abrir la puerta y mi sospecha lo confirmaba. Vi la cabeza de Alena cercenada y maltratada sobre una tabla y partes de su cuerpo dispersas por el sitio. De su cuerpo en descomposición era que provenía el olor. Sentí que me desmayaría en cualquier momento, pero no era tiempo para ser débil. Debía huir, o yo podría ser la siguiente en una sopa. Salí de aquel lugar con prisa y pude ver algunos huesos humanos blanqueados por el sol, varios cráneos y una hoguera donde las cenizas de la madera se mezclaban con los huesos calcinados. Recuerdo también haber visto marcas en los troncos como si llevara algún conteo de las presas que capturaba, y no precisamente animales, y no precisamente eran pocas. Empecé a correr entre aquel bosque sin rumbo fijo. Presa del terror, mi cuerpo olvidó que aún estaba lesionado. En un descuido tropecé con una piedra y caí por un barranco varios metros. Me había sacado el aire. Aquejumbrada me levanté de nuevo y seguí corriendo sin detenerme hasta que sentí que mi cuerpo no respondía. Durante todo ese tiempo no vi a ese hombre,
Pensé que lo había perdido y que posiblemente ya estaba a salvo. Me recosté a un árbol y comencé a llorar nuevamente. Supongo que era mi manera de librar la tensión. Pensaba en que era un sufrimiento innecesario por el cual pasaba, pero ahí estaba. No podía hacer más que intentar ser fuerte una vez más. En esas escuché un ligero zumbido y luego sentí un ligero cosquilleo en el brazo derecho. Cuando lo miré, una flecha con punta de metal pequeña lo había atravesado de lado a lado. Al momento no sentí dolor. Fue tras unos instantes que comenzó a sangrar que sentí lo que puedo considerar uno de los peores dolores que jamás he sentido. Grité, y tras mi grito, escuché gruñir a aquel sujeto quien me había lanzado la flecha. Me di rápidamente la vuelta, y estaba allí a unos 20 o 30 metros de distancia. Parecía festejar que me había dado aquel golpe. No esperé ni un segundo más, y volví a correr montaña abajo con aquella flecha incrustada, y cada tanto escuchaba zumbidos que pasaban por mi lado. Flechas que por suerte no me daban, las cuales si alguna por desgracia me alcanzara, sería mi fin inevitable. En esa carrera por mi vida pisé mal una raíz que sobresalía del suelo y caí nuevamente. Tardé un momento en volver en sí, ya que me había golpeado con una piedra la cabeza al no poder colocar las manos. Y mientras recuperaba el sentido, aquel monstruo que me seguía se abalanzó sobre mí agarrándome del cuello con fuerza. En el forcejeo intenté detenerlo con una mano sin mucho éxito. Me estaba ahorcando, y como una idea traída por el mismo Dios, el brazo en el que aún estaba la flecha, lo incliné hacia su rostro y lo dejé caer sobre mí, perforando así su ojo derecho, a la vez que un líquido viscoso mezclado con sangre me cayó sobre mi rostro y boca. A lo que empezó a gritar del dolor mientras intentaba cubrir su rostro nuevamente, le volví a empujar con fuerza. De más está decir que el dolor que yo también sentía en mi brazo era sumamente insoportable. Pero en esos momentos es lo último en lo que uno piensa. Seguí avanzando. El barro me cubría gran parte del cuerpo. Las ramas me rasguñaban el rostro, más aún de lo que ya estaba rasguñado. Respirar me costaba cada vez más. La tensión era demasiada. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo cuando sentí que algo me había atravesado el talón. Un clavo que atravesaba una tabla había sido puesto como trampa para algún animal y yo la había pisado. «Dios, ¿qué clase de castigo es esto?», grité. «¡Maldición! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda!», gritaba al tiempo que me sacaba el clavo con la mano que aún tenía funcional. «Todo esto debe ser una jodida broma». Volví a escuchar los quejidos de quien me quería matar cerca de mí, y no debía esperar más. Debía seguir huyendo. Entre caminos escarpados y follaje espeso, logré ver un río a unos cuantos metros. Era ancho, tenía una fuerte corriente, se veía profundo, y había un solo problema con esto. No sabía nadar. Tenía dos opciones: intentar cruzarlo y ahogarme, o seguir huyendo por el bosque, y posiblemente ser capturada y comida por un ser abominable. Ninguna de las posibilidades jugaban a mi favor, pero ya no tenía fuerzas para seguir corriendo. Debía cruzar ese río, fuera como fuera. Fue llegando a la orilla que escuché otro zumbido cerca de mi oreja. Una flecha había pasado a solo centímetros de mí. Poco después volví a ver que otra flecha rebotó contra una piedra que estaba a un costado mío. Miré hacia atrás, y allí estaba ese sujeto, mirándome y balbuceando quién sabe qué diablos. Ya me había adentrado al agua un par de metros. Allí sentí un ligero punzón en la costilla derecha. Una flecha me había alcanzado a dar, pero el agua la había desviado y no había permitido que me perforara. Escasamente alcanzó a lastimarme. Intenté cruzar con prisa y un paso en falso hizo que la corriente me arrastrara. Cada que podía tocaba el fondo e intentaba salir a flote. Yo me movía muy rápido, aguantaba la respiración cada que podía y repetía esta acción de intentar no morirme. El agua me golpeaba contra las piedras una y otra vez. Algunos rápidos me tragaban por completo y por alguna suerte lograba salir. Y esto se repitió hasta que logré sentir tierra firme, inmóvil, agotada. Arrojada en la arena de la orilla estuve no sé cuánto tiempo hasta que logré oír unos pasos que se acercaban. Si era mi fin, nunca podrían haber dicho que no lo intenté. Cerré mis ojos esperando la estocada final, y fue la voz de un hombre con un acento campesino quien gritó: «Oigan, aquí hay una mujer que trajo el río. Todavía respira.
Llevémosla al ambulatorio local. Ayúdenme. Apúrense. Dios, está muy lastimada. ¿Qué le habrá pasado? Dijo aquel hombre en voz alta. De allí, entre varias personas me llevaron a un sitio donde atendieron mis heridas. Cuando volví a recobrar energías expliqué lo sucedido, lo del accidente, lo de Alena y su lamentable final. Conté todo con detalle, y no se pudo hacer mucho al respecto. No había nada por recuperar. De algunas cosas que me dijeron con respecto a ese hombre de la montaña, es que se habían registrado ermitaños en la zona, que se habían vuelto caníbales, que incluso ni los locales se adentraban en ese bosque por lo mismo. De más está decir que intenté seguir con mi vida, y dejé de lado eso de la espiritualidad. Y pese a que ya pasó tiempo de ese momento, hay ocasiones en que a mi boca llega ese sabor particular de la sopa, de esa sopa en especial que comí sin saber de qué era, o de quién era hasta que ya era tarde.